Después de que mi marido murió, los hijos de él me miraron con ojos fríos durante el velorio y dijeron sin vergüenza: queremos la herencia, la empresa, todo lo que era de nuestro padre. Mi abogado me suplicó que peleara, que no me dejara pisotear así. Yo simplemente le dije con una calma que hasta a mí me sorprendió: dales todo. Todo mundo pensó que había perdido la cabeza por el dolor. En la audiencia final, firmé todos los papeles sin temblar. Los muchachos sonrieron con esa arrogancia que pensaban habían ganado, hasta que el abogado de ellos se puso completamente pálido cuando leyó la letra pequeña de lo que acababa de firmar. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Nunca imaginé que estaría sentada frente a un notario, firmando mi vida entera, a favor de dos personas que apenas me dirigían la palabra. Pero ahí estaba yo, con 68 años recién cumplidos, entregando todo sin pelear. Mi nombre es Beatriz Elena Morales, viuda de Santana, y lo que voy a contarte es la historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en mi mayor victoria. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 23 años. Él era un hombre trabajador, 12 años mayor que yo, con dos hijos pequeños de su primer matrimonio, Rodrigo de 7 años y Sebastián de 5. Su esposa había fallecido de cáncer 2 años antes, y él estaba tratando de sacar adelante un pequeño taller mecánico mientras criaba solo a sus niños. Yo trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Ganaba poco, pero era independiente. Nos conocimos en la panadería de doña Carmela, un domingo después de misa. Él compró el último pan de muerto que quedaba. Yo llegué tarde buscando lo mismo. Me lo ofreció con una sonrisa tímida. 6 meses después nos casamos en una ceremonia sencilla. Desde el primer día me entregué completamente a esa familia. Los niños me necesitaban, Roberto me necesitaba, y yo sentí que finalmente tenía un propósito. Renuncié a mi trabajo porque los pequeños requerían atención de tiempo completo. Rodrigo mojaba la cama todas las noches y lloraba llamando a su mamá. Sebastián dejó de hablar por meses. Pasé noches enteras meciéndolos, cantándoles las canciones que mi abuela me cantaba a mí, preparándoles sus comidas favoritas, ayudándolos con la tarea. Poco a poco volvieron a sonreír. Me decían Mamá Betty. Yo lloré de felicidad la primera vez que Sebastián me llamó así. Roberto trabajaba duro en el taller, pero no tenía cabeza para los números ni para administrar. Yo me encargué de todo eso. Organizaba las cuentas en la mesa de la cocina después de que todos se dormían. Aprendí a llevar registros, a negociar con proveedores, a cobrar a los clientes morosos. Con el tiempo, ese tallercito se convirtió en un negocio próspero. Abrimos una segunda sucursal, luego una tercera. Yo seguía llevando todas las cuentas, todos los papeles, todos los contratos. Roberto se encargaba de la parte técnica, que era lo que le apasionaba, y yo del resto. Crié a esos muchachos como si hubieran salido de mis entrañas. Los llevé a sus partidos de fútbol cada sábado, durante años. Les cociné sus platillos favoritos cada cumpleaños, me desvelé cuando tenían fiebre, vendí mis joyas para pagarles la universidad privada que querían. Nunca tuve hijos propios. Intentamos con Roberto, pero no se dio. Después de 3 pérdidas, los doctores me dijeron que mi útero no podría sostener un embarazo. Lloré durante semanas, pero Roberto me abrazó y me dijo: tú ya eres mamá de mis hijos y ellos te aman. Yo me aferré a eso. Me convencí de que era suficiente. Cuando Rodrigo tenía 18 años y entró a la universidad para estudiar administración de empresas, yo me sentí la mujer más orgullosa del mundo. Sebastián decidió estudiar ingeniería mecánica como su papá. Yo pagué cada colegiatura, cada libro, cada salida con sus amigos. Roberto para entonces ya estaba enfermo del corazón, aunque no lo sabíamos todavía. Trabajaba menos horas, y yo tomé más responsabilidades en el negocio. Los muchachos terminaron sus carreras y entraron a trabajar en la empresa familiar. Yo pensé que finalmente íbamos a ser un verdadero equipo, pero algo cambió cuando ellos llegaron. De repente, mis decisiones eran cuestionadas. Las ideas que yo presentaba eran ignoradas.
En las juntas hablaban entre ellos como si yo no estuviera presente. Un día Rodrigo me dijo delante de todos los empleados: Betty, ¿por qué no te encargas de lo que sabes hacer? Prepara el café y déjanos manejar las cosas importantes a los que estudiamos para esto. Me quedé helada. Roberto estaba ahí y no dijo nada, absolutamente nada. Esa noche lloré en el baño para que no me escuchara. Con el tiempo las cosas empeoraron. Empezaron a llegar tarde a las reuniones, a tomar decisiones sin consultarme, a tratarme como si fuera la secretaria y no la cofundadora del negocio. Sebastián comenzó a salir con una muchacha llamada Valeria, una chica de familia acomodada que me miraba por encima del hombro. En una cena familiar, ella comentó frente a todos: «Qué suerte tuviste, Sebastián, de que tu papá se casara con alguien que pudiera criarte después de que perdiste a tu verdadera mamá». Lo dijo con una sonrisa dulce, pero con veneno en cada palabra. Los muchachos se rieron incómodos, pero no la corrigieron. Roberto sufrió su primer infarto a los 62 años. Estábamos en casa viendo la telenovela de las 9 cuando se agarró el pecho y cayó. Yo llamé a la ambulancia. Lo acompañé en el trayecto rogándole que no me dejara. Permanecí 3 días sin dormir en el hospital. Los muchachos llegaron al día siguiente. Rodrigo se quedó 2 horas y dijo que tenía una junta importante. Sebastián se fue después de 1 hora porque Valeria lo esperaba para cenar. Yo me quedé sola con Roberto, sosteniéndole la mano, hablándole, recordándole todos nuestros años juntos. Sobrevivió a ese infarto, pero quedó delicado. Los doctores dijeron que debía evitar el estrés, que tenía que retirarse del trabajo. Rodrigo y Sebastián prácticamente lo empujaron hacia el retiro. «Nosotros nos encargamos, papá. Tú descansa». Roberto aceptó, cansado y asustado. A mí ni me consultaron. Simplemente asumieron el control total de la empresa que yo había ayudado a construir desde cero. Los siguientes 3 años fueron amargos. Roberto se deterioraba lentamente en casa y yo lo cuidaba con todo mi amor. Le daba sus medicinas, le preparaba sus comidas sin sal como indicaban los doctores, lo acompañaba a todas sus citas médicas. Los muchachos visitaban cada vez menos. Navidad, cumpleaños, a veces ni eso. Siempre tenían excusas. «Es que el negocio nos tiene muy ocupados, mamá Betty». Dejaron de llamarme así eventualmente. Solo Betty, como si fuera cualquier persona. Un domingo por la tarde, Roberto me llamó a la sala. Se veía serio, nervioso. «Betty, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón se aceleró. «Los muchachos vinieron la semana pasada. Están preocupados por el futuro de la empresa». Yo asentí esperando. «Quieren que firme unos papeles para que ellos queden como únicos herederos del negocio. Dicen que así no habrá problemas legales después». Sentí como si me hubieran aventado agua fría. «¿Y qué hay de mí?», pregunté con la voz quebrándose. «Ellos dicen que tú estarás bien, que la casa quedará a tu nombre y tendrás una pensión, que es lo justo porque ellos son mi sangre». No lo podía creer. 45 años juntos y ahora resultaba que yo no era parte de la familia. «Roberto, yo ayudé a construir ese negocio. Trabajé día y noche, sacrifiqué todo». Él desvió la mirada. «Lo sé, Betty, pero son mis hijos. Necesito asegurarme de que ellos estén bien». Me levanté temblando. «¿Y yo qué soy? Después de criar a tus hijos como si fueran míos. Después de dedicar mi vida entera a esta familia». Él se veía incómodo, culpable, pero no cambió de postura. «Por favor, entiende, ellos son mi sangre». Esa frase me destrozó más que cualquier otra cosa. No firmé esos papeles entonces. Roberto no insistió mucho, quizás porque en el fondo sabía que era injusto. Pero los muchachos sí insistieron. Rodrigo me llamó una noche. «Betty, no hagas esto difícil. Sabes que la empresa es de la familia Santana. Tú te casaste con papá, pero no eres una Santana de sangre». Cada palabra era una puñalada. «Yo crié a ustedes», le dije con lágrimas bajando por mis mejillas. «Los alimenté, los cuidé cuando estaban enfermos, vendí todo lo que tenía para pagarles la universidad.
Hubo un silencio. Y te lo agradecemos, Betty, pero eso no te hace nuestra mamá. Nuestra mamá murió hace muchos años. Sebastián fue aún peor. Vino a la casa con Valeria, que para entonces ya era su esposa. Mira, Betty, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. No queremos problemas legales cuando papá fallezca. Es mejor que todo quede claro ahora. La empresa es nuestra por derecho. Tú puedes quedarte en esta casa y te daremos una ayuda mensual. Es más de lo que muchas personas tendrían. Valeria asintió a su lado con una sonrisa satisfecha. Es lo más sensato, agregó ella. No querrás parecer una aprovechada después de todo. Me sentí humillada, traicionada, invisible. Pero lo peor estaba por venir. Roberto sufrió un segundo infarto 6 meses después. Esta vez fue masivo. Murió en la ambulancia camino al hospital. Yo iba a su lado, apretando su mano, diciéndole cuánto lo amaba, rogándole que no me dejara sola con esta familia que no me quería. Sus últimas palabras fueron: perdóname. No sé si me estaba pidiendo perdón por morirse o por haberme fallado en vida. El funeral fue un teatro grotesco. Rodrigo y Sebastián lloraban frente a todos. Hacían el papel de hijos devastados. La gente se acercaba a darles el pésame, mientras yo estaba sentada en una esquina, prácticamente ignorada. Una señora que había sido amiga de la primera esposa de Roberto se acercó a los muchachos y dijo en voz alta para que yo escuchara: ¿cuánto debe extrañar su papá a su verdadera esposa ahora que están juntos en el cielo? Sentí ganas de gritar, de salir corriendo, pero me quedé ahí con la dignidad que me quedaba. Al día siguiente del entierro, ni siquiera esperaron una semana de luto. Rodrigo y Sebastián llegaron a la casa con su abogado, un hombre alto de traje gris llamado licenciado Montoya. Se sentaron en la sala como si fueran dueños del lugar. Betty, necesitamos resolver los asuntos de la herencia, dijo Rodrigo sin ninguna delicadeza. Sebastián sacó unos papeles de su portafolio. Queremos la herencia, la empresa, todo lo que le pertenecía a nuestro padre. Esto es lo justo y lo legal. El licenciado Montoya habló con tono profesional pero condescendiente. Señora, como los muchachos son hijos biológicos del difunto y usted no tuvo descendencia con él, ellos tienen derecho a la mayor parte de los bienes. Podemos llegar a un acuerdo amistoso donde usted reciba una compensación módica y evitamos un proceso legal largo y costoso que usted no podría ganar. Me miraba como si fuera tonta, como si no entendiera lo que estaba pasando. Llamé a mi abogado, el licenciado Herrera, un hombre mayor que había sido amigo de mi papá y que me había ayudado con algunos asuntos legales menores a lo largo de los años. Vino a mi casa esa misma tarde. Le expliqué toda la situación. Él revisó los papeles que los muchachos habían dejado, revisó el testamento de Roberto y me miró con tristeza. Beatriz, podemos pelear esto. Tú tienes derechos como cónyuge. Dedicaste tu vida a ese negocio. Hay formas de argumentar tu participación. No tienes que aceptar esto. Su voz temblaba de indignación. Yo me quedé en silencio por un largo rato. Pensé en los 45 años de mi vida invertidos en esa familia. Pensé en las noches sin dormir cuidando a 2 niños que no eran míos biológicamente, pero que yo amé como si lo fueran. Pensé en las lágrimas, los sacrificios, las humillaciones. Pensé en Roberto diciéndome: son mi sangre, como si yo fuera una extraña. Algo dentro de mí se quebró, pero al mismo tiempo algo más fuerte nació. Licenciado Herrera, dije finalmente con una calma que me sorprendió a mí misma: déles todo. Él me miró como si hubiera escuchado mal. ¿Perdón? Que les dé todo. La empresa, las propiedades que están a nombre de Roberto, todo lo que ellos están pidiendo. El licenciado se quitó los lentes y se frotó los ojos. Beatriz, por favor piénsalo bien. Estás en estado de shock por la muerte de tu esposo. Esto es tu futuro, tu seguridad. Yo negué con la cabeza. Ya lo pensé. Quiero que les dé todo. El licenciado Herrera literalmente me suplicó: te vas a quedar sin nada.
Beatriz, estos muchachos te van a dejar en la calle. Llevas casi 5 décadas trabajando en ese negocio y te mereces tu parte. Por favor, déjame pelear por ti. Yo mantuve mi posición. Prepare los papeles. Les voy a dar todo lo que están pidiendo. Él suspiró derrotado. Está bien, pero que conste que lo hago en contra de mi mejor juicio profesional. Voy a documentar que te asesoré en contra de esta decisión. Cuando Rodrigo y Sebastián se enteraron de que yo había aceptado darles todo sin pelear, la satisfacción en sus caras fue repugnante. Vinieron a la casa con Valeria y la esposa de Rodrigo, una mujer llamada Patricia, que siempre había sido distante conmigo. «Qué bueno que entraste en razón, Betty», dijo Sebastián con condescendencia. «Esto es lo mejor para todos. Evitamos conflictos innecesarios». Rodrigo asintió. «Te vamos a dar una buena pensión mensual, no te preocupes. No somos malos hijos». Valeria no pudo contenerse. «Además, seamos honestos. Tú no sabrías qué hacer con una empresa. No tienes estudios ni experiencia real en negocios». Yo la miré sin expresión. Patricia agregó: «Y a tu edad, Betty, lo que necesitas es descansar, no andar peleando por cosas que no te corresponden». Se reían entre ellos, celebrando su victoria. Yo solo asentía y servía café como había hecho durante décadas. La noticia se regó rápido en la familia y entre los conocidos. Mi hermana Clara me llamó furiosa. «¿Estás loca, Beatriz? ¿Cómo les vas a dar todo así nada más? Esos desgraciados no se merecen nada». Mi cuñada Estela vino a visitarme llorando. «Betty, esos muchachos te usaron toda la vida y ahora te botan como trapo viejo. Tienes que pelear». Mis sobrinas me mandaban mensajes indignadas. Todo el mundo pensaba que yo había perdido la cabeza por el dolor. Hubo una reunión familiar donde todos trataron de hacerme entrar en razón. Mi hermano José, que nunca había sido muy expresivo, me tomó de las manos y me dijo: «Hermana, no hagas esto. Papá y mamá no hubieran querido que te dejaras pisotear así». Mi prima Magdalena, que es abogada aunque no especializada en herencias, me ofreció ayuda gratis. «Yo te ayudo, Betty. Buscamos un buen abogado y les peleamos. No pueden tratarte así después de todo lo que hiciste por ellos». Pero yo me mantuve firme en mi decisión. Ya está decidido. No quiero pelear, solo quiero paz. Todos me miraban con una mezcla de lástima y frustración. Pensaban que estaba deprimida, que el dolor me había nublado el juicio, que estaba siendo la misma mujer sumisa y sacrificada de siempre, que se dejaba pisotear sin defenderse. Nadie entendía. Y yo no les podía explicar porque todavía no era el momento. El licenciado Herrera preparó todos los documentos. Fueron semanas de papeleo, de firmas, de trámites notariales. Él seguía intentando hacerme cambiar de opinión cada vez que nos veíamos. «Beatriz, todavía estás a tiempo. Puedo detener esto». Yo solo le agradecía su preocupación y le pedía que continuara. Los muchachos estaban ansiosos, apuraban el proceso. Querían tener todo firmado y sellado lo antes posible. Finalmente llegó el día de la audiencia final. Era un miércoles por la mañana en las oficinas del notario público número 17. Yo llegué temprano, vestida con un traje sastre negro, el cabello recogido, sin joyas. El licenciado Herrera estaba conmigo, todavía con cara de no poder creer lo que estábamos a punto de hacer. Rodrigo y Sebastián llegaron 15 minutos tarde, conversando y riendo como si fueran a firmar cualquier contrato sin importancia. El licenciado Montoya venía con ellos, portafolio en mano, sonrisa de victoria en la cara. El notario, un señor serio de unos 50 años llamado licenciado Fuentes, nos hizo pasar a todos a su oficina. Era un espacio formal con libreros llenos de códigos legales y un escritorio amplio de caoba. «Bueno, procedamos», dijo con voz neutral. «Señora Beatriz Elena Morales, viuda de Santana, ¿está usted aquí por su propia voluntad?» «Sí», respondí con claridad. «¿Entiende usted que estás a punto de ceder todos los derechos sobre la empresa Talleres Santana y Asociados?»
así como las propiedades registradas a nombre de su difunto esposo Roberto Santana. Sí, lo entiendo perfectamente. El notario continuó. Ha sido usted asesorada legalmente y comprende las consecuencias de este acto. El licenciado Herrera intervino con voz tensa. Señor notario, quiero que conste en actas que yo, como representante legal de la señora Morales, le he aconsejado repetidamente en contra de esta decisión. La señora está actuando en contra de mi recomendación profesional. El notario asintió y tomó nota. Rodrigo y Sebastián se miraron con sonrisas apenas disimuladas. Comenzó la lectura de los documentos. Uno por uno, los papeles detallaban todo lo que yo estaba cediendo. La empresa principal con sus 3 sucursales, el terreno donde estaba construido el taller original, 2 locales comerciales que rentábamos, una bodega, inversiones en el banco, todo lo que Roberto había puesto a su nombre, aunque yo hubiera trabajado para conseguirlo. La lista parecía interminable. Con cada propiedad mencionada, yo veía como los ojos de Rodrigo y Sebastián brillaban más. Llegó el momento de firmar. El notario puso frente a mí el primer documento. Señora Morales, si está segura, firme aquí, por favor. Tomé la pluma. Mi mano no temblaba. Firmé con letra clara. Beatriz Elena Morales, viuda de Santana. El licenciado Herrera suspiró pesadamente a mi lado. Firmé el segundo documento, luego el tercero, cuarto, quinto. Fueron 18 documentos en total. Con cada firma yo sentía las miradas de satisfacción de los muchachos. Cuando terminé de firmar el último papel, Sebastián no pudo contener una sonrisa amplia. Rodrigo se reclinó en su silla con aire triunfal. El licenciado Montoya juntó todos los documentos con eficiencia profesional. Excelente, ya está todo en orden, dijo. Ahora solo falta que los señores Santana firmen para completar la transferencia. Rodrigo tomó la pluma primero. Después de todo, la justicia prevalece, comentó mientras firmaba. Las cosas vuelven a donde deben estar. Sebastián firmó a continuación. Es bueno cuando las cosas se resuelven de manera civilizada, sin necesidad de conflictos, dijo mirándome con condescendencia. Gracias por ser razonable, Betty. El licenciado Montoya recogió todos los papeles firmados y comenzó a revisarlos uno por uno para asegurarse de que todo estuviera en orden. Su expresión era de satisfacción profesional. Rodrigo ya estaba guardando su pluma en su saco. Entonces el licenciado Montoya llegó a un documento que estaba en medio del paquete. Su expresión cambió. La sonrisa se le borró de la cara. Frunció el ceño. Releía algo una y otra vez. ¿Qué es esto?, preguntó con voz extraña. Sebastián se volteó. ¿Qué cosa? El licenciado Montoya había palidecido completamente. Sus manos temblaban un poco sosteniendo el papel. Hay una cláusula aquí que no había visto antes. El notario Fuentes extendió la mano. Permítame ver. El licenciado Montoya le pasó el documento con manos temblorosas. El notario lo leyó cuidadosamente, luego levantó la vista hacia mí con expresión de sorpresa. Señora Morales, ¿usted estaba al tanto de esto? Por supuesto, respondí con calma. Yo lo solicité específicamente. Rodrigo se estaba poniendo nervioso. ¿Al tanto de qué? ¿Qué dice ahí? El notario Fuentes se aclaró la garganta y comenzó a leer en voz alta. La presente transferencia de bienes se hace en reconocimiento de que la señora Beatriz Elena Morales, viuda de Santana, cede voluntariamente todos los derechos sobre las propiedades y empresa que estaban registradas a nombre de su difunto esposo Roberto Santana. Sin embargo, la señora Morales retiene la totalidad de los derechos sobre los activos y propiedades que fueron adquiridos y registrados a su propio nombre durante el matrimonio. Sebastián se inclinó hacia adelante. Sí, ¿y? Ella no tiene nada así a su nombre. Todo estaba a nombre de papá. El notario continuó leyendo. Los cuales incluyen, pero no se limitan a, la propiedad ubicada en Avenida Insurgentes, número 243,
adquirida en 1992. La propiedad ubicada en calle Morelos, número 78, adquirida en 1995. La propiedad ubicada en Boulevard de las Américas, número 512, adquirida en 2002. El licenciado Montoya interrumpió. Espere. ¿Qué propiedades son esas? No aparecían en el inventario de bienes del señor Santana. Yo hablé por primera vez con voz firme. Porque no eran de Roberto, son mías. Las compré yo con mi propio dinero y las registré a mi nombre. Rodrigo se rió nerviosamente. ¿Tu dinero? ¿De dónde ibas a sacar tu dinero, Betty? El licenciado Herrera, que hasta ese momento había permanecido callado, con expresión sombría, abrió su propio portafolio y sacó un folder grueso. Permítanme explicarles, dijo con una sonrisa apenas perceptible, la primera que le veía desde que empezó todo esto. La señora Morales, además de administrar las finanzas de Talleres Santana durante 40 años, mantuvo una actividad empresarial paralela completamente independiente. Puso sobre la mesa documentos que yo conocía muy bien. En 1989, la señora Morales comenzó a invertir en bienes raíces de manera personal. Utilizó ahorros personales de su sueldo como administradora de Talleres Santana, el cual, aunque ustedes no lo sepan, ella sí cobraba formalmente y estaba registrada ante Hacienda como empleada de la empresa. Rodrigo abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. El licenciado Herrera continuó. Su primera inversión fue un pequeño local comercial en una zona entonces poco desarrollada. Lo rentó. Con las ganancias de esa renta, compró otro local, luego otro. Durante 40 años, la señora Morales construyó un portafolio de inversiones inmobiliarias completamente separado de los negocios de su esposo. Sebastián negaba con la cabeza. Eso es imposible. Nosotros hubiéramos sabido. Yo me permití una pequeña sonrisa. ¿Cómo iban a saber si nunca me preguntaban qué hacía con mi tiempo? Si nunca se interesaron en mi vida, más allá de qué iba a cocinar para la cena. El notario seguía revisando los documentos. Aquí están todas las escrituras. Están en orden, registradas apropiadamente, con todos los impuestos pagados. La señora Morales es propietaria de 17 propiedades comerciales en la ciudad. El licenciado Montoya estaba leyendo por encima del hombro del notario. Su cara pasó de pálida a verde. 17 propiedades, en zonas que ahora son prime. Esto vale. Hizo cálculos mentales. Esto vale más de 50 millones de pesos. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Eso es dinero de la familia. Esas inversiones se hicieron con dinero de mi padre. Yo lo miré fríamente. ¿Tu padre? Tu padre me pagaba un sueldo como administradora. Está todo documentado. Cada peso que invertí salió de mi sueldo legítimo. El licenciado Herrera sacó más papeles. Hay más. La señora Morales también tiene inversiones en la bolsa de valores. Abrió su cuenta de inversiones en 2005. Ha sido una inversionista conservadora pero constante durante casi 20 años. Puso estados de cuenta sobre la mesa. El valor actual de su portafolio de inversiones es de aproximadamente 8 millones de pesos. Sebastián estaba completamente pálido. No puede ser. Esto es trampa. Ella usó información privilegiada de la empresa, usó recursos de papá. El licenciado Herrera negó con la cabeza. Todas sus inversiones están completamente documentadas y son absolutamente legales. La señora Morales nunca mezcló las finanzas personales con las de Talleres Santana. De hecho, fue meticulosa en mantenerlas separadas precisamente para evitar este tipo de acusaciones. El notario intervino. Señores, todo está en orden legalmente. La señora Morales está cediendo lo que estaba a nombre de su esposo, como acordaron, pero retiene lo que legítimamente le pertenece a ella. Rodrigo golpeó la mesa. Esto es un fraude. Ella nos engañó. Yo me puse de pie lentamente. Los engañé. Ustedes asumieron que yo era una mujer tonta y sumisa, que no tenía nada propio. Nunca preguntaron. Nunca les importó.
El licenciado Herrera añadió otro detalle. Ah, y hay algo más que deben saber. ¿Recuerdan la casa donde vive la señora Morales? ¿La que ustedes generosamente le iban a permitir conservar? Hubo un silencio tenso. Esa casa se compró en 1994. Está registrada a nombre de Beatriz Elena Morales, no de Roberto Santana. Roberto nunca fue dueño de esa casa. Siempre fue de ella. Sebastián se dejó caer en su silla. Pero papá vivió ahí durante casi 30 años. Vivió ahí como esposo de la dueña, aclaró el licenciado Herrera. La señora Morales compró esa casa con su propio dinero cuando la familia necesitaba mudarse a algo más grande. Roberto en ese momento tenía deudas y no calificaba para un crédito. Ella sí. La compró, la pagó, siempre fue suya. Rodrigo miraba los papeles como si fueran escritos en otro idioma. Entonces todo este tiempo, mientras nosotros pensábamos que te estábamos haciendo un favor dejándote la casa. Yo era la dueña, completé la frase. Ustedes no me estaban dejando nada, era mío desde el principio. La ironía de la situación finalmente les estaba cayendo. El licenciado Montoya intentó recuperar algo de compostura profesional. Bien, entonces tenemos que revisar toda la situación. Quizás podemos llegar a un nuevo acuerdo donde... Yo lo interrumpí. No hay nada que revisar. Ustedes querían la herencia de su padre. Les acabo de dar la herencia de su padre. Todo lo que estaba a nombre de Roberto Santana ahora es de ustedes. ¡Felicidades! Sebastián encontró su voz. Pero no nos dijiste que tenías todo esto. Yo incliné la cabeza. ¿Me preguntaron? En todos estos meses desde que murió Roberto, en todas las conversaciones sobre la herencia, alguna vez me preguntaron qué tenía yo, qué había hecho con mi vida, en qué había trabajado. El silencio era ensordecedor. No, asumieron que yo no era nada, que no tenía nada, que dependía completamente de lo que su padre dejó. Rodrigo intentó cambiar de táctica. Betty, no puedes hacernos esto. Somos familia. Te criamos como. ¿Qué? Lo interrumpí con voz dura. ¿Me criaron? Yo tenía 23 años cuando conocí a su padre. Ustedes tenían 7 y 5. Yo los crié a ustedes, los alimenté, los vestí, los llevé a la escuela, les pagué la universidad. Y hace apenas unos meses me dijeron que yo no era su mamá, que su mamá murió hace mucho. El notario Fuentes, viendo que esto se estaba convirtiendo en una discusión familiar más que legal, intervino. Señores, todos los documentos están firmados y son legales. La transferencia de los bienes que estaban a nombre del señor Roberto Santana a sus hijos Rodrigo y Sebastián Santana está completa. La señora Morales retiene sus propios bienes como es su derecho. Si no hay nada más, hemos terminado aquí. Sebastián hizo un último intento desesperado. Licenciado, tiene que haber algo que podamos hacer. Ella ocultó información, nos indujo a error. El notario negó con la cabeza. La señora Morales no tenía ninguna obligación legal de revelar sus propios activos en una negociación sobre los activos de su difunto esposo. Ustedes pidieron específicamente la herencia de su padre. Eso es exactamente lo que recibieron. El licenciado Montoya guardaba sus papeles con manos temblorosas. Su trabajo había sido asegurar la herencia de Roberto para los muchachos, y técnicamente lo había logrado. Pero la victoria sabía a derrota. Rodrigo y Sebastián se miraban entre ellos sin saber qué decir. Habían ganado lo que pidieron, pero habían perdido mucho más de lo que imaginaban. Me puse de pie y recogí mi bolso. Caballeros, disfruten su herencia. La empresa de su padre, los talleres que él fundó, todo es suyo ahora. Espero que la administren bien. Caminé hacia la puerta. El licenciado Herrera me seguía con una sonrisa satisfecha. Antes de salir, me volteé una última vez. Ah, una cosa más. El local donde está la sucursal principal de Talleres Santana, ¿saben de quién es? La expresión en sus caras me dio la respuesta. No sabían. Es mío. Lo compré en 1995 cuando el negocio estaba creciendo
y necesitábamos un espacio más grande. Está a mi nombre. Su padre me pagaba renta todos estos años, aunque era renta simbólica porque éramos familia. Dejé que eso penetrara. El contrato de arrendamiento vence en 3 meses. Voy a necesitar que desocupen el local o renegociemos el contrato a precio de mercado. Sebastián casi gritó. No puedes echarnos, ese es nuestro negocio. Es su negocio, Gisbue, concordé, pero es mi propiedad. Bienvenidos al mundo real donde las cosas tienen dueño y los contratos tienen términos. Rodrigo intentó una última súplica. Mamá Betty, por favor. Lo miré con dureza. No me llames así. Ustedes dejaron muy claro que yo no soy su mamá. Soy solo Betty. Y ahora también soy su casera. Nos vemos en 3 meses para discutir el nuevo contrato. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. El licenciado Herrera caminaba a mi lado prácticamente saltando de alegría. Beatriz, eso fue magistral, absolutamente magistral. En el estacionamiento, antes de subir a mi carro, me permití un momento de satisfacción. 45 años de ser subestimada, ignorada, tratada como invisible, finalmente habían rendido fruto de una manera que nunca imaginaron. Los siguientes días fueron caóticos. Rodrigo me llamó 17 veces. No contesté ninguna. Sebastián vino a la casa. No le abrí la puerta. Enviaron al licenciado Montoya a negociar. Le dije que hablara con mi abogado. Todos querían aclarar el malentendido y llegar a un acuerdo familiar, pero ya no había familia. Ellos mismos se habían encargado de destruirla. Mi hermana Clara vino a visitarme cuando se enteró de todo. Llegó con un pastel y una botella de vino. Hermana, eres una genio. Todos están hablando de esto. Se rió hasta las lágrimas. ¿Viste las caras que pusieron? 50 millones de pesos. Y pensaban que te iban a dejar limosna. Brindamos en la sala de mi casa, y por primera vez en meses me sentí genuinamente feliz. Mis sobrinas me mandaron mensajes de felicitación. Tía, eres nuestra heroína. Tía, me inspiras a nunca dejarme pisotear. Mi cuñada Estela me llamó llorando de risa. Betty, Rodrigo vino a pedirle a mi esposo que intercediera contigo. Le dijimos que se fuera a la fregada. Esto es lo mejor que he visto en años. La noticia se regó por toda la ciudad. La gente en misa me paraba para felicitarme. Doña Carmela de la panadería me abrazó. Siempre supe que eras más lista de lo que aparentabas, Beatriz. Don Miguel del Mercado me guiñó un ojo. Esos muchachos finalmente recibieron su merecido. Me sentía como una celebridad local, pero más importante, me sentía libre. 2 semanas después de la audiencia, recibí una carta formal del licenciado Montoya en representación de Rodrigo y Sebastián. Querían negociar el arrendamiento del local. Proponían pagar 5,000 pesos mensuales. Investigué el precio de mercado de locales similares en esa zona. El promedio era 25,000 pesos. Les respondí con una contraoferta de 22,000, un pequeño descuento familiar, pero nada más. Rodrigo vino personalmente a suplicar. Lo recibí en la sala, le ofrecí café como si fuera cualquier inquilino. Betty, 22,000 pesos al mes es imposible. No podemos pagar eso. Lo miré sin expresión. Entonces busquen otro local. Tengo 3 empresas interesadas en rentar ese espacio. Era verdad. En cuanto se supo que iba a estar disponible, me llovieron las ofertas. Pero hemos estado ahí durante 30 años, protestó él. Exactamente, respondí. 30 años pagando casi nada. Ya es hora de pagar lo justo. Sebastián intentó el camino emocional. Vino con su esposa Valeria, quien ahora me miraba con una mezcla de miedo y respeto. Betty, nosotros sabemos que nos equivocamos. Lamentamos cómo te tratamos. Valeria asentía vigorosamente a su lado. Yo serví té sin apurarme. ¿Lamentan cómo me trataron o lamentan que resultara que no soy la mujer pobre y dependiente que pensaban que era? Sebastián se quedó callado. La respuesta era obvia. Finalmente aceptaron mis términos. Firmaron un contrato de arrendamiento por 3 años, a 22,000 pesos mensuales,
con incremento anual del 5%. Puramente profesional, sin favores familiares. El licenciado Herrera se aseguró de que el contrato fuera blindado. Si se atrasan un solo mes en el pago, tienes derecho de desalojarlos inmediatamente, me explicó con satisfacción. Pero yo tenía más planes. Llamé a una junta con los otros propietarios de mis 17 propiedades. Durante años había sido una casera ausente, dejando que una administradora se encargara de todo. Ahora decidí involucrarme activamente. Contraté a una empresa profesional de administración de bienes raíces. Subimos las rentas a precios de mercado en las propiedades que estaban por debajo. Renovamos contratos. En 6 meses mis ingresos mensuales por rentas subieron de 120,000 pesos a 210,000 pesos. También decidí involucrarme más con mis inversiones en la bolsa. Contraté a un asesor financiero, una mujer joven muy competente llamada Sofía. Señora Morales, usted ha sido muy conservadora en sus inversiones. Con su perfil podríamos tomar un poco más de riesgo y aumentar sus rendimientos. Trabajamos juntas para diversificar mi portafolio. En un año, mis inversiones crecieron un 18%. Compré un departamento en la playa, en Puerto Vallarta, algo que siempre había querido pero nunca me había permitido. Era un lugar hermoso con vista al mar, 2 recámaras, terraza amplia. Comencé a pasar ahí un mes cada invierno. Invitaba a mi hermana, a mis sobrinas, a amigas. Hacíamos tardes de vino y pláticas, veíamos el atardecer, caminábamos por la playa. Roberto nunca había querido ir a la playa. Decía que era pérdida de tiempo. Me inscribí en clases de pintura, algo que me había gustado de joven, pero había abandonado al casarme. Descubrí que todavía tenía cierto talento. Mi maestro, don Arturo, un señor de 70 años con espíritu joven, me animó a exponer. Beatriz, estos paisajes son hermosos. Deberías compartirlos. Participé en una exposición colectiva en una galería local. Vendí 3 cuadros. No era el dinero lo que importaba. Era la validación de que yo era más que una esposa y madre sustituta. Comencé a viajar. Fui a Oaxaca con un grupo de mujeres de mi edad. Visitamos las zonas arqueológicas, probamos la comida tradicional, compramos artesanías. Conocí a Mercedes, una viuda de Puebla, que se convirtió en amiga cercana. Ella también tenía una historia de sacrificio y eventual liberación. Nos entendíamos perfectamente. Luego fui a Chiapas, a conocer las cascadas y las comunidades indígenas. Después a Guanajuato para el Festival Cervantino. Cada viaje era una afirmación de mi libertad, de mi capacidad de disfrutar la vida sin pedir permiso, sin cuidar a nadie más que a mí misma. Roberto siempre había dicho que viajar por placer era un desperdicio. Resulta que era lo mejor que había hecho en años. Mientras tanto, Rodrigo y Sebastián luchaban con la empresa. Sin mis habilidades administrativas, el negocio comenzó a tener problemas. Descubrí por conocidos mutuos que habían perdido 2 contratos importantes por mala organización, que tenían problemas con Hacienda porque no habían presentado declaraciones a tiempo, que los empleados viejos, los que me conocían, estaban renunciando porque los muchachos los trataban mal. Un día me encontré a don Ramón en el mercado. Él había sido mecánico en el taller original durante 20 años. Señora Betty, qué gusto verla. Se ve usted radiante. Le agradecí. Él bajó la voz. Ya no trabajo en los talleres. Renuncié el mes pasado. Esos muchachos no saben lo que hacen. Todo lo que usted y don Roberto construyeron lo están destruyendo. Sentí una pizca de tristeza, pero no era mi problema ya. 6 meses después de la audiencia, Sebastián llegó a mi casa sin avisar. Se veía cansado, estresado. Betty, necesitamos ayuda. El negocio está en problemas. Me senté frente a él, pero no ofrecí café. ¿Y? Pregunté sin emoción. Pensamos que tal vez tú podrías volver a administrar solo temporalmente hasta que nosotros aprendamos bien. Me reí. No pude evitarlo.
¿Quieren que regrese a trabajar gratis para salvar el negocio que me quitaron? Sebastián se veía desesperado. No gratis. Te pagaríamos un sueldo, un buen sueldo. ¿Cuánto? Pregunté por curiosidad. 15,000 pesos al mes. Volví a reírme. Gano más que eso en rentas de una sola de mis propiedades. ¿Por qué querría volver a trabajar para ustedes por 15,000 pesos? Él no tenía respuesta. Rodrigo intentó otro enfoque. Me invitó a comer a un restaurante elegante. Llegó con Patricia, su esposa, quien ahora era toda sonrisas y amabilidad. Beatriz, te ves maravillosa. Ese corte de cabello te queda hermoso. Yo había cambiado mi look, corté mi cabello largo que había tenido por décadas, me hice luces, actualicé mi guardarropa, me sentía y me veía como una mujer nueva. Durante la comida, Rodrigo dio vueltas al tema hasta que finalmente llegó al punto. Betty, hemos estado pensando. Quizás podríamos ser socios. Tú regresas a administrar la empresa y te damos un porcentaje de las ganancias. Lo miré mientras cortaba mi filete. ¿Qué porcentaje? 10%, ofreció. Tomé un sorbo de vino. No me interesa. Patricia se inclinó hacia adelante. Beatriz, sé que tuvimos un mal comienzo, pero somos familia. Deberíamos trabajar juntos. La miré directamente. Familia es quien está contigo en las buenas y en las malas. Familia es quien te respeta y te valora. Ustedes dejaron claro que yo no soy familia. Soy solo la mujer que se casó con su padre y que tuvo la suerte de ser más inteligente de lo que pensaban. Los rumores sobre los problemas de Talleres Santana llegaban a mis oídos constantemente. Clientes insatisfechos, empleados mal pagados, deudas acumulándose. Una parte muy pequeña de mí sentía lástima. Roberto había trabajado duro para construir ese negocio, pero Roberto también había elegido a sus hijos sobre mí cuando importaba. Las consecuencias de esa decisión ahora eran claras. Un año después de la audiencia, recibí una llamada del licenciado Montoya. Señora Morales, mis clientes están considerando vender Talleres Santana. Están buscando inversionistas o compradores potenciales. Pensamos que usted podría estar interesada. Me sorprendió la audacia. ¿Quieren que yo compre el negocio que me quitaron? Es una oportunidad de inversión, dijo él en tono profesional. Podríamos llegar a un precio justo. Lo pensé genuinamente por unos días. Consulté con Sofía, mi asesora financiera. Señora Morales, desde el punto de vista puramente financiero, no es buena inversión. El negocio está en declive, tiene deuda, está perdiendo clientes, su dinero rendiría más en otras áreas. Llamé al licenciado Montoya. Dígale a sus clientes que no me interesa, pero si necesitan vender rápido, conozco a un empresario de Monterrey que podría estar interesado. Era verdad. Don Héctor, un conocido de mis círculos de inversionistas, había mencionado que buscaba expandirse al ramo automotriz. Conecté a don Héctor con los muchachos. Él era un negociador duro. Les ofreció una fracción de lo que valía el negocio en sus buenos tiempos. Rodrigo y Sebastián no tuvieron más opción que aceptar. Vendieron Talleres Santana por mucho menos de lo que esperaban. Después de pagar deudas y liquidar empleados, les quedó poco. La empresa que su padre había construido en 40 años, ellos la destruyeron en menos de 2. Escuché que Rodrigo consiguió trabajo como gerente en una empresa de refacciones. Sebastián estaba trabajando en un taller que no era suyo, como mecánico empleado. La ironía era deliciosa. Habían tenido todo y por codicia, arrogancia y falta de visión, lo habían perdido. Mientras tanto yo florecía. Decidí hacer algo significativo con mi dinero. Establecí un fondo de becas para mujeres mayores que quisieran estudiar o capacitarse. Nunca es tarde para aprender y crecer, declaré en la pequeña ceremonia de lanzamiento del programa. La primera generación de becarias fueron 10 mujeres entre 50 y 70 años que querían terminar la secundaria, aprender computación, estudiar enfermería. Sus historias me tocaban el corazón porque veía reflejadas en ellas a la mujer que yo había sido. También comencé a dar pláticas en centros comunitarios. Empoderamiento financiero para mujeres.
Enseñaba lo básico: cómo abrir una cuenta de banco, cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto, cómo pensar en inversiones. Las mujeres llegaban tímidas al principio, pero salían con los ojos brillantes de posibilidades. «Nunca pensé que yo podría invertir en la bolsa», me dijo una señora de 60 años. «Pensé que eso era solo para hombres ricos». Mi vida se había transformado completamente. Las mañanas las dedicaba a administrar mis propiedades y revisar mis inversiones. Las tardes a mis clases de pintura o a mis pláticas comunitarias. Los fines de semana a viajar, pasar tiempo con mi verdadera familia y amigos, disfrutar de mi libertad. Era la vida que debía haber tenido décadas atrás. 2 años después de la muerte de Roberto, en el aniversario de su fallecimiento, fui sola al cementerio. Me paré frente a su tumba y hablé en voz alta, aunque no había nadie cerca. «Roberto, te amé con todo mi corazón. Dejé de lado mis sueños para apoyar los tuyos. Crié a tus hijos como si fueran míos. Construí un negocio a tu lado. Pero nunca me valoraste realmente. Siempre fui la segunda opción. Tus hijos siempre fueron primero, sin importar cómo me trataran». Continué hablando. «Pero ¿sabes qué? Gracias por eso. Gracias porque tu falta de aprecio me obligó a cuidarme a mí misma. Gracias porque, sabiendo que nunca me pondrías primero, yo construí mi propio futuro en secreto. Si me hubieras valorado, si tus hijos me hubieran tratado con respeto, probablemente nunca habría descubierto mi propia fuerza». Puse flores en su tumba. «Descansa en paz. Yo finalmente estoy en paz también». Un día, casi 3 años después de todo, estaba en un café leyendo cuando vi a Valeria entrar. Ella me vio y por un momento pensé que se daría la vuelta, pero se acercó tímidamente. «Señora Beatriz, ¿puedo hablar con usted un momento?». Le señalé la silla frente a mí. Se sentó nerviosa. «Quiero disculparme por cómo la traté. Fui cruel, condescendiente, horrible». Tomó aire. «Sebastián y yo estamos teniendo problemas. Él está amargado, resentido. Dice que todo es culpa mía por haberlo animado a pelear por la herencia». La miré sin expresión. «¿Y quieres que de mí? ¿Perdón? ¿Consejo?». Ella negó con la cabeza. «Solo quería que supiera que tenía razón, que nosotros estábamos equivocados y que admiro lo que hizo. Yo nunca habría tenido el coraje de planear así, de ser tan inteligente». Le di un sorbo a mi café. «Valeria, no fue coraje, fue supervivencia, fue saber que nunca podría depender de nadie más que de mí misma». Patricia también se acercó eventualmente. Me la encontré en el supermercado. «Beatriz, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Rodrigo está en terapia. Está tratando de procesar todo lo que pasó. Su terapeuta sugirió que tal vez podrían hablar». La miré poniendo aguacates en mi carrito. «Patricia, yo no soy la terapeuta de Rodrigo. Él tiene que trabajar sus problemas solo. Yo ya trabajé los míos». Sebastián me mandó una carta escrita a mano. Era larga, llena de disculpas y explicaciones. «Betty, yo sé que nunca podré compensar el daño que te hice. Crecí creyendo que mi mamá biológica era una santa y que nadie podría reemplazarla. No me permití ver todo lo que tú hiciste por nosotros. Fui ciego, cruel e injusto». La carta continuaba por 3 páginas. Al final decía: «No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí». Leí la carta 2 veces. Sentí una pequeña grieta en la armadura que había construido alrededor de mi corazón. Pero no respondí. Tal vez algún día, o tal vez no. El perdón es un proceso personal, y yo todavía estaba en él. No les debía nada, incluyendo perdón antes de estar lista. Hoy, a mis 71 años, vivo la vida que siempre soñé, pero nunca me atreví a imaginar que tendría. Mis propiedades están valuadas en más de 60 millones de pesos. Mis inversiones siguen creciendo. Tengo un círculo de amigas maravillosas. Viajo a donde quiero, cuando quiero. Pinto, leo. Aprendo cosas nuevas constantemente. Tomé un curso de fotografía el año pasado.
Este año empecé clases de italiano porque siempre quise ir a Italia. Mi casa está llena de plantas, de color, de vida. No tengo que cocinar para nadie más que para mí. Y cuando no quiero cocinar, salgo a comer. Uso el dinero que gané con mi inteligencia y mi trabajo para vivir cómodamente. Ayudo a otras mujeres a empoderarse. Doy becas. Hago donaciones a causas que me importan. Vivo con propósito y alegría. A veces veo a Rodrigo o Sebastián de lejos en la ciudad. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Nada más. No hay rencor ya, pero tampoco hay relación. Ellos eligieron verme como una extraña, y eso es lo que soy ahora para ellos. Una extraña que resultó ser mucho más inteligente y fuerte de lo que nunca imaginaron. Mi historia se ha vuelto algo así como una leyenda local. Mujeres que no conozco se me acercan en eventos sociales. ¿Usted es Beatriz Morales? He escuchado su historia. Es una inspiración. Jóvenes me piden consejo. Señora Beatriz, ¿cómo hago para ser independiente financieramente? ¿Cómo empiezo a invertir? Nunca imaginé que me convertiría en un símbolo de empoderamiento femenino, pero si mi historia puede ayudar a otras mujeres a valorarse y protegerse, entonces todo valió la pena. He aprendido que nunca es tarde para tomar control de tu vida, que la gente te tratará como tú permitas que te traten, que el amor y el sacrificio deben ser mutuos, no unilaterales, que tu valor no depende de cuánto das a otros, sino de cuánto te valoras a ti misma, y que a veces la mejor venganza no es el rencor, sino vivir tan bien que tu felicidad sea la prueba de que no te destruyeron. Cuando miro hacia atrás, casi agradezco la crueldad de Rodrigo y Sebastián. Si me hubieran tratado con aunque sea un poco de respeto, si me hubieran dado aunque sea una fracción de lo que merecía sin pelear, yo habría aceptado. Habría seguido siendo la Beatriz sumisa y agradecida. Pero su codicia desmedida me liberó. Me obligó a mostrar mis cartas. Me dio la oportunidad de vivir finalmente para mí. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si dedicaste décadas de tu vida a una familia que te desechó al primer momento conveniente, si te subestimaron y menospreciaron, si tuviste la oportunidad de demostrar que eras más fuerte e inteligente de lo que nunca imaginaron, ¿lo habrías hecho? ¿O habrías perdonado y olvidado? Yo elegí demostrar mi valor. Elegí la dignidad sobre la falsa paz familiar. Elegí vivir el resto de mis años con la cabeza en alto, sabiendo que nadie nunca más me subestimará. Y no me arrepiento de nada. Comenta abajo qué harías en mi situación y comparte esta historia con alguna mujer en tu vida que necesite recordar su propio valor y su propia fuerza. Porque todas tenemos más poder del que creemos. Solo necesitamos el coraje para reclamarlo.